Hola, World Bible Videos. Vídeos bíblicos para el mundo. Soy Tati. La mayoría de las imágenes en los vídeos son propias. También lo puedes escuchar solo en audio, a modo de podcast. 20 profecías bíblicas comenzando ya a cumplirse. Las profecías mencionadas aquí no están destinadas a causarte miedo, sino a ayudarte a encontrar la paz y la salvación en Jesucristo. Y para eso he incluido una oración al final de este vídeo. Y aquí están las profecías. No es nada nuevo que la gente cuestione la veracidad de las Sagradas Escrituras y sus profecías sobre el fin de los tiempos. No es nada nuevo que digan, eso lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, y no pasa nada. Todo sigue como siempre. El siguiente versículo habla de esto. Cito la segunda carta de San Pedro, 3:4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En medio de importantes acontecimientos globales, nos adentramos en las Sagradas Escrituras, buscando señales y pistas sobre el inminente cumplimiento de sus antiguas profecías. Ya seas un creyente devoto o un escéptico curioso, este vídeo encenderá en ti el deseo de comprender lo que nos dice la Biblia sobre nuestro presente y nuestro futuro, y las revelaciones proféticas a punto de realizarse. Profecía número 1. El renacimiento de Israel, tal como fue profetizado. En Jeremías 16:15 dice: Si no, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y en Isaías 66:8: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y también en Ezequiel 37:21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. El cumplimiento de esta profecía tuvo lugar en 1948, marcando el establecimiento de Israel como nación en un solo día. Es una señal contemporánea significativa que proporciona un marco de tiempo para el fin de los tiempos y el regreso anticipado del Señor Jesucristo. Respecto a esto, Jesús se lo transmitió explícitamente a sus discípulos, y cito Mateo 24:34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación a la que Jesús se refería es la nuestra, a la que pertenecemos actualmente. Profecía número 2. Las señales del fin de los tiempos serán como dolores de parto. Jesús mencionó varias señales que predecerían al fin de los tiempos, incluyendo guerras, hambrunas, terremotos y una gran persecución a sus seguidores en Mateo 24:6-8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús se refirió a un periodo de creciente agitación y tribulación antes de que llegue el fin. Los cristianos de todo el mundo serán vistos como fanáticos, extremistas e intolerantes. Serán anulados y silenciados. Con el tiempo serán perseguidos y ejecutados por seguir a Jesús y la doctrina bíblica, tal como sucedió con los primeros cristianos. En Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La gente se volverá mala, y al mal se le llamará bien, y al bien se le llamará mal. El profeta Isaías lo dijo mejor en Isaías 5:20.
Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Se considerará normal que las mujeres tengan relaciones sexuales con mujeres y los hombres con hombres. El mal será bueno y el bien será visto como algo malo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nuevamente esta severa advertencia se repite en Apocalipsis 22:15 y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Profecía número 3. Habrá burladores. Este versículo que sigue sirvió como apertura para nuestro vídeo y lo reiteraré, 2 de Pedro 3:4. Donde está la promesa de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No son conscientes de que la percepción que Dios tiene del tiempo difiere de nuestra comprensión terrena del mismo? En 2 de Pedro 3:8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Surgirán burladores, algunos albergando animosidad hacia los cristianos, mientras que otros persisten en sus actividades mundanas, ajenos a las preocupaciones inminentes del mundo. De repente se producirá un cambio, similar a los días anteriores al gran diluvio, cuando cayeron las lluvias y la puerta del arca se cerró herméticamente y la salvación eludió a quienes no estaban preparados. Jesús advirtió explícitamente a sus discípulos sobre el fin de los tiempos, como se documenta en Mateo 24, versículos 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús mismo mencionó los días de Lot, cuando el Señor destruyó las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra, principalmente debido a su orgullo, sus malas acciones, y aunque nos cueste creerlo, los destruyó por su homosexualidad. En Lucas 17, 28, 29, dice: Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. En aquel entonces había burladores que se mofaban y que atacaban, tal como se hace en nuestros tiempos actuales. Estos mismos patrones han existido desde el principio. Entonces, ¿por qué esperar algo diferente en nuestra época? Profecía número 4. Engaño y religiones falsas. Antes del fin de los tiempos surgirán numerosos falsos profetas, mostrando señales impresionantes, desviando potencialmente incluso a los seguidores genuinos de Cristo. En Mateo 24, 23, 26, Jesús dijo: Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Identificación de falsos profetas. Cualquier individuo que afirme ser un profeta de Dios pero niegue las creencias esenciales en la deidad de Cristo, su muerte y resurrección o su encarnación como Dios en la carne, es considerado un falso profeta y un anticristo. Estas personas corren el riesgo de separarse eternamente de Dios y su influencia puede llevar a otros por el camino de la condenación eterna. Profecía número 5. El rapto de la Iglesia, el arrebatamiento o reunión de los creyentes para encontrarnos con Jesús en el aire. Jesús llama a los creyentes a ascender con Él a las nubes. En un abrir y cerrar de ojos se producirá una notable transformación física. Los que murieron en Cristo serán los primeros en ser arrebatados y de seguido los que aún viven. Este evento será antes de que comience la tribulación, así como Noé y Lot, junto con sus familias, fueron rescatados. Jesús garantiza la seguridad de su propia familia. En 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 18. Porque, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, con estas palabras. Numerosos creyentes genuinos, cristianos fieles, se salvarán de la tribulación en la tierra. Encontramos consuelo en estas palabras porque creemos que no viviremos los horrores que están por venir. El rapto es un acontecimiento milagroso y sobrenatural. Refleja la resurrección de Jesucristo, como se menciona en 1 de Tesalonicenses 1 al 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El día y la hora de este evento son un misterio. En la escatología cristiana hay tres perspectivas, a menudo denominado la gran desaparición. La primera es que el rapto ocurrirá antes del comienzo de la tribulación, es decir, Jesús reunirá a los creyentes en las nubes antes de que la ira de Dios llegue a la tierra, o también conocido como el tiempo de angustia de Jacob, como lo afirma Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y en Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Mi creencia personal es que, así como Dios salvó a Noé antes del diluvio y rescató a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor nos quitará, nos arrebatará, nos rescatará también a millones de creyentes en todo el mundo, antes del inicio del próximo diluvio, entre comillas, o la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 nos dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay dos perspectivas más sobre un rapto a la mitad de la tribulación y después de la tribulación, sostenidas por cristianos que creen firmemente que los creyentes puedan experimentar parte o la totalidad del periodo de la tribulación, que son 7 años. Se anticipa que los primeros 3 años y medio serán muy malos, mientras que se espera que la segunda mitad sea verdaderamente horrible, alienándose con las palabras del Señor Jesús en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Creyentes en cualquier lugar debemos estar listos en todo momento y mirando hacia arriba, porque el arrebatamiento será en cualquier momento, dijo Jesús en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Este suceso sobrenatural dejará al mundo desconcertado y confundido, intentando inmediatamente comprender el caos de lo sucedido. Sin afirmarlo rotundamente, este evento tiene el potencial de unificar al mundo entero, allanando el camino para el surgimiento del anticristo, quien propagará mentiras, como leemos en 2 de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Después de la apertura de las tumbas, cuando los difuntos en Cristo experimenten la resurrección y ocurra la gran desaparición de creyentes en todo el mundo, con sus cuerpos nuevos, radiantes y sobrenaturales, ascendiendo hacia el cielo, un espectáculo capturado por cámaras y iPhones en todas partes. Aquellos que se quedan atrás tendrán dificultad para encontrarle sentido a este evento y buscarán una explicación. ¿Lo atribuirán a abducciones extraterrestres o a un gran terremoto o teorías alternativas? El acontecimiento será tan asombroso que la gente se verá obligada a creer lo que sea, hasta una gran mentira. Jesús, en Mateo 24:44, instó a que estemos constantemente preparados, ya que la llegada del Hijo del Hombre será imprevista. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Profecía número 6. La reconstrucción del tercer templo. El rey Salomón construyó el primer templo, que sería destruido 400 años después, cuando el rey de Babilonia conquistó Jerusalén. Más tarde se construyó un segundo templo, que también fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, tal y como Jesús dijo que sucedería. Las profecías predicen la construcción de un tercer templo en Jerusalén, donde se reanudarán los sacrificios de animales, y se predice que el anticristo entrará exigiendo adoración. La organización del Instituto del Templo en Jerusalén ha dedicado décadas a planificar la reconstrucción del nuevo templo judío, enfrentándose a un obstáculo importante: la cúpula de la roca. ¿Podría el carismático anticristo resolver este desafío como parte de un tratado de paz con numerosas naciones? Hasta puede que cambie el paisaje de Israel, posiblemente dividiendo la tierra y asegurando un lugar designado en el monte del templo para la construcción del nuevo templo judío. Curiosamente, se anticipa la rápida construcción de este templo, y el Instituto del Templo afirma que están listos, sugiriendo que en cuestión de semanas un nuevo templo pudiera levantarse sobre o alrededor del monte del templo. Profecía número 7. Un pacto confirmado con muchos por 7 años. Un hecho profético significativo implica la confirmación de un pacto con muchas naciones que durará 7 años. Este evento puede desarrollarse en estrecha proximidad cronológica con la construcción del tercer templo. Quizás semanas o meses de diferencia entre sí, o quizás la construcción del tercer templo mencionado anteriormente podría ser un componente integrado de un tratado más amplio. Sin embargo, sea como sea, este pacto abarca 7 años. Se anticipa que el anticristo negociará este tratado de paz con numerosas naciones, incluyendo a Israel. Potencialmente, este pacto llega después de un periodo de conflicto o de guerra en la región. Este acuerdo parece traer un periodo de paz y seguridad temporal, pero es engañoso. Dentro de Israel, el templo recién construido será testigo de la reanudación de los sacrificios de animales, que recuerdan las prácticas del Antiguo Testamento para la expiación de los pecados. Sin embargo, en el punto medio del tratado de 7 años, exactamente 3 años y medio después del acuerdo, el anticristo interrumpirá estos rituales, se afirmará como Dios y exigirá adoración dentro del templo. En Daniel 9:27 dice: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Profecía número 8. El ascenso de la primera bestia significa una fuerza sistemática, es decir, un sistema, mientras que el anticristo personifica la encarnación de la abominación, emanando del mar, es decir, de muchas y diversas naciones, llevando nombres de blasfemia. La primera bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, simbólica de 10 reyes o líderes de naciones. Conocido como el cuerno pequeño, emerge de en medio de los 10 y finalmente elimina a 3 de los otros reyes o líderes. Siempre que surja una coalición de 10 naciones, países o líderes de gobiernos, con un líder designado supervisándolos y posteriormente expulsando a 3 de ellos, lo podremos reconocer como el comienzo de esta profecía. Este líder, el cuerno pequeño, comienza poco a poco y crece en influencia y poder por encima de los demás. Se opone a Dios y se le identifica como el dragón, que representa al mismo tiempo Satanás, quien le otorga poder, un trono y amplia autoridad. Tras una serie de acontecimientos catastróficos, posiblemente relacionados con las consecuencias del rapto de la Iglesia, el anticristo se revela como un hombre de paz, con el objetivo de unir al mundo entero bajo su liderazgo. Como líder global, inicia la persecución contra aquellos que aceptaron a Jesucristo después de la gran desaparición, el rapto. Estos individuos comprenderán los eventos posteriores al rapto a través del conocimiento previo y optarán por rechazar al anticristo y poner su fe en Jesucristo. Pero a pesar de esto, el anticristo ofrece al mundo respuestas y paz que tanto necesita, utilizando grandes señales y prodigios, junto con la ayuda de una segunda bestia. Engaña con falsas promesas de estabilidad y armonía. El mundo entero obedece, reconociéndolo como líder, reclamando divinidad, exige adoración y exige una marca, ya sea en la mano derecha o en la frente, como demostración de lealtad. Sin esta marca, la vida normal se vuelve imposible, ya que se convierte en un requisito previo para comprar o vender. Controlando gobiernos y economías en todo el mundo, impone un sombrío ultimátum que lleva a la ejecución de quienes se resisten a la marca. Profecía número 9. El ascenso de la segunda bestia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se revelan profecías intrigantes que rodean el surgimiento de la segunda bestia que sale de la tierra. Esta figura engañosa, a menudo denominada el falso profeta, presenta una fachada que parece un cordero, pero habla con el engaño del dragón. Funcionando como líder religioso, el falso profeta dirige la atención del mundo hacia la adoración de la primera bestia, el anticristo. Hechos milagrosos acompañan sus esfuerzos, solidificando aún más su influencia. Además, impone la marca de la bestia, obligando a la obediencia y adoración global hacia el anticristo. La marca, colocada en la mano derecha o en la frente, se vuelve indispensable para realizar transacciones económicas en todo el mundo, con el nombre de la bestia o su representación numérica, que es el 666. Estas dos figuras influyentes que representan una religión mundial unificada y una economía global estricta unen fuerzas para afirmar el dominio sobre toda la tierra, desafiando a Dios de manera rebelde y blasfema.
¿Serán conscientes de su destino final en el lago de fuego debido a su gran hostilidad hacia Dios? Profecía número 10. Los juicios de Dios y la gran tribulación. El libro de Apocalipsis describe una serie de juicios. La gran tribulación se desarrolla en un periodo de 7 años después del Tratado de Paz dirigido por la primera bestia, comenzando con un pacto que involucra a la nación de Israel. Marca el comienzo de una época de angustia sin precedentes, marcada por eventos catastróficos y maldad, como en los días de Noé, que predecieron al gran diluvio. En medio de estas tribulaciones, Dios envía 2 testigos justos, dotados de poderes milagrosos, con el objetivo de volver a los hombres hacia Dios en medio de todos estos horrores. Mateo 24, 21 y 22 dice: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Al inicio de la tribulación vendrán los juicios de los 7 sellos, que se encuentran en Apocalipsis 6, del 1 al 17, y 8, del 1 al 5. La apertura de los 7 sellos revela diferentes eventos, entre ellos los infames 4 jinetes del Apocalipsis, que representan la conquista, guerra, hambruna y muerte. Estos juicios inician una secuencia de sucesos catastróficos en la tierra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. En esta secuencia de juicios, comenzando con un líder que trae una paz falsa, puede estar el anticristo, seguido de guerras que conducen a una inflación extrema, escasez, dificultades económicas y luego hambruna, finalmente muerte e infierno. Después de esto comienzan los juicios de las 7 trompetas con los 3 ayes, cada uno de los cuales anuncia eventos catastróficos específicos diseñados para afligir a la humanidad. Estos se encuentran en Apocalipsis 8, 9 y 11. Provocarán calamidades adicionales como granizo y fuego, la contaminación del agua de la tierra y el surgimiento de demonios destructivos como Apolión o Abadón. Estas entidades malévolas sacan langostas monstruosas de una abertura en la tierra para dañar a las personas, intensificando los juicios divinos. Apocalipsis 9, del 2 al 3. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y Apocalipsis 9, 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Pero no se arrepentían. La gente seguía adorando a los demonios y creyendo en el ocultismo y en la inmoralidad sexual. Se encuentra en Apocalipsis 9, versículos del 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los juicios de las 7 copas, en Apocalipsis 16, del 1 al 21, marcan la culminación de la ira de Dios
y representan sus juicios finales y severos sobre los impenitentes. Estos juicios provocan llagas dolorosas, contaminación de océanos y ríos, calor abrasador, oscuridad y terremotos devastadores, la mayoría de los juicios reflejando las plagas de Egipto, pero con más intensidad. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La gravedad de la gran tribulación es tan profunda que hasta el cielo permanece en silencio durante media hora. El mundo se convierte en un caldero de maldad, terror y sucesos sobrenaturales, lo que provoca que la gente muera de puro miedo. En Lucas 21:26, los corazones de los hombres les desfallecen al ser testigos de los acontecimientos que se desarrollan en la tierra, con todos los poderes del cielo en agitación. Un momento crucial durante la tribulación es el anticristo, o abominación desoladora, que marca el punto medio del periodo de 7 años. Este evento involucra la profanación del lugar santo del templo reconstruido, como se profetizó en Daniel 9:27 y en Mateo 24:15. El hombre de pecado comete sacrilegio al proclamarse como Dios, colocando su imagen dentro del templo judío recién construido en Jerusalén. Esta imagen exige adoración, amenazando de muerte a quienes se nieguen. Además, aquellos que rechazan su marca mueren por decapitación. Profecía número 11. El triunfante regreso de Jesucristo a la tierra. La segunda venida. Antes de que Jesucristo establezca su reino milenario, Él desciende del cielo. San Juan presencia la dramática apertura del cielo, revelando un magnífico caballo blanco con un jinete cuyo nombre es Fiel y Verdadero. Este es Jesucristo, descrito con ojos llameantes y adornado con muchas coronas que simbolizan la justicia y el poder. Él es identificado como la palabra de Dios, vestido con una túnica bañada en sangre. Lidera un ejército celestial vestido con linos blancos y sobre caballos blancos, con una espada afilada que sale de su boca, que es la palabra de la autoridad de Dios para juzgar y herir a las naciones. Las inscripciones en su túnica y muslo proclaman su majestuoso título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas vívidas imágenes retratan el regreso triunfal del Mesías, el cumplimiento de las promesas proféticas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como lo leemos en Mateo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice el pasaje: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Antiguo Testamento nos dice Zacarías en el capítulo 12, versículos 10 y 11. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megiddo. Zacarías continúa en el capítulo 13 y 14, donde habla de un tiempo de angustia y guerra contra Israel. Jesús pelea la batalla y aterriza en el monte de los olivos, partiéndolo en dos, montado sobre un caballo blanco, que es distinto del caballo blanco asociado con los 4 jinetes de la tribulación. Jesús cumple su promesa de hace 2000 años, regresando ni como siervo ni como cordero, como fue su primera visita a la tierra, sino como el triunfante Rey de Rey y Juez justo, el León de Judá. Su propósito es poner fin al reino del mal, que ha existido desde el principio de la tierra, y establecer su reino. Acompañados por legiones de ángeles y sus santos, estos son creyentes que fueron arrebatados antes de la tribulación. La segunda venida de Cristo encarna el cumplimiento de las promesas de justicia, redención y reconciliación con Dios, tal y como se transmiten en las Sagradas Escrituras. Aquí hay algunos versículos más sorprendentes para verificar y confirmar la deidad de Jesucristo y la veracidad de su regreso a la tierra. Pero antes de eso, es importante señalar que los judíos interpretan las Sagradas Escrituras de manera diferente a los cristianos y a los judíos mesiánicos, quienes reconocen a Jesús como Mesías, al igual que nosotros. Incluso entre los judíos modernos y ortodoxos no aceptan que Yeshua o Jesús sea el Mesías o Cristo, ni que encarne todos los atributos de Dios en la carne. En cambio, la creencia judía a menudo se centra en 2 o 3 arquetipos del Mesías: Elías, el Mesías ben José y el Mesías ben David. Sin embargo, se cree que muchos judíos llegarán a la fe durante la tribulación y, en última instancia, todos los ojos de la tierra serán testigos y se postrarán ante Yeshua. Así nos habla el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7, de la primera venida del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y en Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y del profeta Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 24, versículos 30 y 31, Jesús mismo es quien dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y también en el Nuevo Testamento nos dice San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ahora la profecía número 12, la cena de las bodas del Cordero. Este pasaje describe una escena de gran regocijo en el cielo,
mientras se llevan a cabo las bodas del Cordero, que simboliza a Cristo, y su novia, que simboliza la Iglesia de los creyentes, es preparada y adornada para la ocasión. El lino fino mencionado representa las buenas obras de los santos. La invitación a la cena de las bodas del Cordero es considerada un símbolo entre la unión definitiva de Cristo con sus seguidores. Es la culminación del plan redentor de Dios. La referencia principal a este evento se encuentra en Apocalipsis 19, versículos del 6 al 9, y dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando San Juan se encontró con el ángel, instintivamente cayó a sus pies en un gesto de adoración. Sin embargo, el ángel rápidamente lo corrigió, enfatizando que la adoración está reservada solo para Dios. Este episodio subraya el principio que, si un ángel aceptase adoración alguna, esto indicaría claramente que es un espíritu que no proviene de Dios. Profecía número 13, sobre la batalla de Armagedón, que se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento. El término Armagedón o Megiddo se menciona específicamente en Apocalipsis 16:16 y dice: Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El contexto de la batalla se describe en Apocalipsis 16, donde se derraman las 7 copas de la ira de Dios, lo que lleva a la reunión de numerosos ejércitos de muchos países para la batalla. Este asombroso pasaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16, donde nos dice: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La descripción detallada de la batalla continúa en Apocalipsis 19, donde se representa a Cristo como el jinete victorioso sobre un caballo blanco, liderando los ejércitos celestiales contra el anticristo y sus ejércitos de muchos reinos. Y en Apocalipsis 19, del 19 al 21, dice: Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La batalla de Armagedón se presenta como una confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, con el triunfo final de la soberanía de Dios. Profecía número 14. Satanás está atado y restringido durante 1000 años. Esto está en Apocalipsis 20. Juan fue testigo de cómo un ángel descendía del cielo y poseía la llave del abismo y sostenía una poderosa cadena. El ángel agarró al dragón, identificado como la serpiente antigua, el diablo o Satanás, y durante 1000 años el dragón fue arrojado al abismo y la entrada fue sellada firmemente para evitar que engañara a las naciones durante el milenio. Sin embargo, después de este periodo, el dragón sería liberado por un breve tiempo. Profecía número 15. Cristo establece su reino por 1000 años. En Apocalipsis, capítulo 20,
versículos del 1 al 6. Se describe un reinado de 1000 años de Cristo en la tierra como un periodo marcado por completa paz, ausencia de temor y un ambiente físico y espiritual ideal. Jesús reina como Rey sobre toda la tierra, marcando el comienzo de la alegría, la paz, la prosperidad. Isaías 65, 20 alude a una existencia armoniosa donde los niños interactúan de manera segura con animales salvajes y la esperanza de vida humana se extiende significativamente, lo que nos recuerda a la era anterior al diluvio. Esta era milenaria promete una ausencia de enfermedades, una transformación de la sociedad y un alivio para la naturaleza y los animales de los efectos del pecado. El gozo del Señor cubre toda la tierra. Durante este periodo hay dos grupos distintos, aquellos con un cuerpo glorificado, santos de Cristo, y aquellos con un cuerpo físico, natural, que sobrevivieron a la tribulación. Todos los habitantes coexisten bajo el benévolo gobierno del Rey Yeshua, experimentando perfecta armonía y paz durante un milenio. A pesar de las condiciones idílicas, ocurre un breve periodo de engaño, mientras Satanás es liberado, lo que lleva a muchos a rebelarse contra Dios una vez más. Lo leemos en Apocalipsis 20, del 7 al 10. Gog y Magog se reúnen para la batalla, pero Dios interviene enviando fuego del cielo para devorarlos. El diablo se junta con el anticristo y el falso profeta, quienes ya habían sido arrojados al lago de fuego, donde soportan tormento eterno. Profecía número 16. Al ser Satanás liberado, provoca la guerra de Gog y Magog. Israel estará viviendo en paz y seguridad, y Gog invade Israel con una coalición de naciones. Ezequiel 38:8 dice: De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y Ezequiel 38:11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. La narración continúa y Gog, acompañado de muchas naciones, vendrá desde el extremo norte, con un ejército poderoso. Sin embargo, el destino de Gog y los demás agresores no es nada favorable. Rusia, Turquía, Irán, Etiopía, Libia y otras naciones mencionadas en Ezequiel 38, que serán parte de esta coalición malvada. Este conflicto profetizado se entiende como una guerra futura contra el Estado de Israel, renacido y reunificado y viviendo en paz, después de una victoria significativa. Jesús se revelará como el Señor Dios al mundo entero. Las naciones reconocerán que el exilio de Israel fue consecuencia de su infidelidad a Dios y lo que llevó al juicio divino. A pesar de esto, Dios promete restauración, compasión y el derramamiento de su Espíritu sobre ellos. En Ezequiel 39, 25 al 29, dice: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y de nuevo, sobre el juicio de Satanás, Apocalipsis 20, 10 nos explica cómo es arrojado al lago de fuego eterno y azufre ardiente, junto con el anticristo, es decir, la bestia, y con el falso profeta.
y lo leemos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Profecía número 17. El gran trono blanco implica la resurrección y el juicio de los muertos y su aparición final ante Dios. En este evento solemne se abren libros que revelan todos los hechos de los muertos, por lo que son juzgados. Aquellos que no se encuentran en el libro de la vida enfrentan la consecuencia de ser arrojados al lago de fuego, que simboliza la muerte segunda. Es crucial distinguir el gran trono blanco del tribunal de Cristo, mencionado en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que corresponde a los creyentes en Jesucristo, que son salvos. Este juicio ante Cristo es para recibir o no recibir las recompensas eternas del cielo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Romanos 8:1, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. el juicio del gran trono blanco está reservado para aquellos que no depositaron su confianza en Cristo para la salvación. Representa un momento profundo donde cada individuo pasa por una evaluación exhaustiva y final de su vida terrenal. Cada persona está sola, dando cuenta de sus acciones ante el Santo Dios y sus ángeles. La gravedad de la ocasión se magnifica al darse uno cuenta de las oportunidades perdidas, el peso de los arrepentimientos, la perspectiva de la eternidad y la naturaleza irrevocable de sus decisiones pasadas. La conmovedora realización de que no hay posibilidad de rebobinar o de remodelar sus vidas, una sensación de profunda tristeza y arrepentimiento, la perspectiva inminente de enfrentar la separación eterna de Dios. Aquellos que elijan vivir sus vidas sin Dios no tendrán más opción que pasar sus vidas eternas sin Dios. Si tan solo se hubieran parado a escuchar la voz de Dios solo unos minutos. Profecía número 18. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 21, a la humanidad le espera una profunda transformación, la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan, en su relato visionario, describe el magnífico surgimiento de esta realidad celestial, la conclusión del cielo y la tierra anteriores. La Nueva Jerusalén, descrita como la ciudad santa, desciende del cielo, luciendo radiante y adornada como una novia para su marido. Estas imágenes transmiten la intimidad que los creyentes compartirán con Dios en esta nueva realidad y existencia. En Apocalipsis 21, 1 y 2 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Imagínate el impresionante espectáculo celestial mientras la ciudad santa desciende gradualmente de los cielos. Junto a este acontecimiento divino habrá la presencia de ángeles y otros seres celestiales. La propia ciudad santa, manifestación de la gloria celestial, desafía la comprensión terrenal. Sus características impresionantes y su grandeza divina están más allá de la descripción o imaginación humana. Profecía 19. La Nueva Jerusalén. Juan fue llevado en el espíritu a una montaña majestuosa. Allí contempló la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendiendo de Dios, irradiando la gloria de Dios, semejante a joyas preciosas. La ciudad tenía 12 puertas que llevaban el nombre de las tribus de Israel y 12 cimientos adornados con los nombres de los apóstoles. La Nueva Jerusalén es de proporciones colosales. Se describe con una base que mide aproximadamente 2.220 kilómetros cuadrados, lo que equivale
a 1380 millas cuadradas y con la misma altura, y estaba hecha de toda joya preciosa y de oro puro. Sus cimientos estaban adornados con piedras preciosas. Las 12 puertas, cada una de ellas hecha de una sola perla, se abrían a una calle dorada. Juan no vio un templo, ya que el Señor Dios y el Cordero eran el templo, iluminados por la gloria de Dios y el Cordero, que es su lámpara. No hay noche, ni sol, ni luna que brillen sobre ella. Las puertas nunca se cierran, pero jamás nada impuro entrará en la ciudad. Solo se permitirá la entrada a aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Profecía número 20. Edén restaurado. Ya hemos llegado a la profecía final. En Apocalipsis capítulo 22 se lee: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y ya por último, la invitación y una seria advertencia en Apocalipsis 22 del 12 al 21. Es Jesús mismo quien dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estaremos en el cielo con el Señor por la eternidad. Nuestro nuevo cuerpo será tal que podremos estar en la presencia de Dios para nunca ser separados de Él por la sangre del Cordero. Alabanza, honor y gloria a nuestro divino Salvador, Jesucristo, que nos amó primero. Admite tus pecados y arrepiéntete. Busca la salvación en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esto está en Juan 14, 16. Es urgente responder a la llamada de Dios para la salvación. Acepta a Jesucristo ahora. Mañana puede ser demasiado tarde, porque creo firmemente que actualmente vivimos los últimos segundos de los últimos días. Repite esta sencilla oración. Dios, que estás en el cielo, sé que soy pecador. Lo siento y me arrepiento de todos mis pecados. Invoco el nombre de Jesucristo con fe para que me perdone todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y me lave con su sangre sacrificial. Que si declaro con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque es con mi corazón que creo y soy justificado, y con mi boca profeso mi fe y soy salvo. Esto lo leo en tu santa palabra, está en Romanos 10:9-10. Por favor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, y en tu nombre, en tu santo nombre, lo pido. Amén. Seguimos la guía del Espíritu Santo para despertar los corazones de muchos y llevar el Evangelio de Jesucristo para la salvación a un mundo muy atribulado.
en el siguiente vídeo qué es el plan de salvación y también sobre qué es el cielo y el infierno y de qué nos salva Jesús. Comparte y suscríbete para que nos podamos ver pronto en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.